Don Tomás, por favor indique su nombre completo y RUT y puede iniciar su exposición. Es Tomás Osvaldo Florejaña, 10.010.774-0. Perfecto, bueno, yo soy economista, quiero plantear justamente desde el punto de vista de la economía cómo vemos justamente la propuesta de constitución que elaboraron los expertos en materia de derecho a propiedad. Y es muy relevante justamente ese derecho porque efectivamente forma parte clave de la evolución de la economía, de la manera como las personas invierten, de la manera como las personas efectivamente desarrollan nuevas innovaciones. En materias que efectivamente van cambiando en el tiempo, porque este no es solo derecho de propiedad sobre bienes corporales, sino también los incorporables. Va ocurriendo que hay oportunidades en las cuales la tecnología va cambiando y genera la necesidad de producir, de definir derechos de propiedad sobre cosas que antes no existían. Por ejemplo, la tecnología ha permitido transmitir voz y datos a través del aire, el espectro radioeléctrico. Y hace 2 siglos atrás no había derecho de propiedad sobre ello, no sabíamos que existían, no, pero la tecnología lo permitió. Y en la medida que uno define bien los derechos de propiedad, puede aprovechar que esas innovaciones justamente se desarrollen. De hecho, la tecnología para telefonía celular ya estaba presente o disponible a mediados de los 70. Pero como no estaban bien definidos los derechos de propiedad todavía, hubo que esperar hasta fines de los 80 para que ello finalmente se hiciera comercialmente atractivo y surgiera la telefonía celular. Entonces, desde ese punto de vista es que para la innovación, para el desarrollo del emprendimiento, es muy relevante justamente que los derechos de propiedad sean lo más estables posible. Junto con ello, evidentemente, la defensa de la libre competencia, así como la definición del Estado empresario. Es muy importante lo que proponen los expertos en esta materia, porque evidentemente el Estado empresario se puede convertir en un gran depredador, puede competir deslealmente con las empresas privadas. Entonces, desde ese punto de vista es que es necesario tener los resguardos que la propuesta de los expertos señala. Si vemos esta correlación entre el ingreso per cápita y la libertad para emprender, esto es un estudio elaborado por la Fundación Heritage, una fundación norteamericana, en donde en el eje horizontal efectivamente se miden cuán libres son los países para poder emprender. Entre ellos está la estabilidad de los derechos de propiedad. Y en el eje vertical está el ingreso per cápita. Es decir, los puntos que están hacia arriba y hacia la derecha son los países más ricos del planeta. Los que están más abajo son los países más pobres. Y vemos que hay una correlación. O sea, efectivamente, los países donde hay mayor libertad para emprender, donde los derechos de propiedad son más sólidos, justamente son países más prósperos. Esa prosperidad no vino de tener efectivamente más recursos naturales. De hecho, entre ellos está Suiza, que de hecho no tiene recursos naturales. Entonces, desde ese punto de vista es que derechos de propiedad y con ello la libertad para emprender efectivamente genera prosperidad. Ahora, esta estabilidad justamente es fundamental en la medida en que uno va acumulando justamente propiedad y con ello financia nuevos desarrollos, nuevas iniciativas. Si efectivamente puede venir cualquiera y se puede quedar con parte de lo que yo produje, evidentemente ya no produzco nada. En los países donde el derecho a propiedad es inestable, justamente pasa eso. No hay inversión de largo plazo. Nadie se atrevería en un país inestable a hacer una inversión minera que puede durar 50 años. Efectivamente, en esos países no hay inversiones de largo plazo, son inversiones cortas, es entrar, comprar barato, vender caro e irse. Porque efectivamente nada te asegura de que el Estado de alguna manera se va a quedar con el fruto de tu trabajo. De hecho, en el caso de China, se convierte los primeros pasos para convertir a China en la potencia que hoy día es justamente la reforma que hizo Xiaoping, en donde las granjas colectivas se les asignaba una cuota de producción. Los granjeros, por llamarlo de alguna manera, no eran dueños de la tierra, tenían que producir esos cereales. Llegaba el Estado y se los llevaba. Esa era la cuota de producción. Hasta que se le ocurrió a él, a Xiaoping, que una parte de lo que los agricultores producían se lo podían quedar ellos y lo podían vender en el mercado. Y ese fue el principio del cambio. O sea, efectivamente, el dicho que ocupaba él era: da igual si el gato es blanco o negro, lo importante es que caza ratones. Y a partir de ello han construido hoy día una economía que es la segunda potencia del mundo, en donde efectivamente tenemos derecho a propiedad, que lamentablemente viene el caso chino, y eso es una de las preocupaciones que tenemos a nivel mundial, y ha ido restringiendo libertades. Libertades, bueno, no tiene muchas libertades políticas, pero ha ido restringiendo libertades económicas. Ha visto crecer conglomerados chinos y eso el Estado lo ha visto como una cierta amenaza. Pero desde ese punto de vista vemos en la experiencia de Chile justamente ese desarrollo. Estos derechos de propiedad son muy relevantes no solo en que mi casa es mi casa, y si alguien me la quiere quitar, si el Estado me la quiere quitar, me tiene que indemnizar por lo que a ello corresponda.
que es el precio de mercado, que es una indemnización por el daño que me están generando. Y eso efectivamente yo lo puedo disputar en tribunales. Pero el derecho de propiedad es más allá. Este gráfico es de una institución que se dedica a la Alianza de Derechos de Propiedad Intelectual. Inventos, escritores, farmacéutica, productos químicos nuevos. Todo eso, a la medida que tú tienes justamente buenos derechos de propiedad intelectual, los innovadores se van a esos países. Aquí ustedes pueden ver nuevamente los países ordenados por cuán ricos o cuán pobres son, en el eje vertical, el ingreso per cápita. Y en el eje horizontal es cuánto protegen los derechos de propiedad intelectual. En el top 20, efectivamente son los países en los cuales tú tienes certeza de derechos de propiedad intelectual, como puede ser Estados Unidos, puede ser el Reino Unido. Versus en el último caso, en el quinto quintil, en donde no, en donde efectivamente tú puedes copiarle al innovador y no te pasa nada. O sea, tú puedes ir a demandar a la corte a ese tipo que te está copiando y no obtienes nada de indemnización. En esos países nadie se va a innovar. O sea, los innovadores se van a países donde el derecho de propiedad, incluyendo efectivamente la propiedad privada de las patentes y marcas, justamente es respetada. En este contexto en que es valiosa el derecho de propiedad para el progreso de los países, vemos en la propuesta, sin perjuicio de que estos derechos están garantizados, vemos en esta propuesta un peligro. Y este peligro está justamente radicado en la regulación laboral, que si bien es cierto no está dentro del tema de derecho de propiedad, lo afecta, tal como está la propuesta. Evidentemente, la regulación laboral incorpora el derecho a formar un sindicato, el derecho a sindicalizarse, ser libre de sindicalizarse o no, a la negociación colectiva y el derecho a huelga. Pues bien, efectivamente, la propuesta de los expertos considera que se puede ejercer el derecho a huelga fuera del contexto de una negociación colectiva que se está realizando en la empresa. O sea, puede que no exista negociación colectiva y se puede ir a huelga el sindicato porque está protestando por el alza del salario mínimo o porque está la guerra entre Irak e Irán. Y esa paralización que no tiene que ver con la realidad de la compañía, paraliza a la empresa. Eso es fragilizar el derecho a propiedad. Evidentemente, los trabajadores tienen derecho a huelga, pero tienen que ser en el contexto de la discusión sobre sus condiciones laborales, en la empresa donde ellos trabajan, a través de sus sindicatos y a través de la negociación colectiva, que efectivamente establece las normas para ello. Poder ir a huelga por cualquier motivo y en cualquier momento precariza los derechos de propiedad y yo creo que efectivamente eso debe ser corregido. Muchas gracias. Bien. Don Tomás, agradezco su presencia y participación en este acto significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución. Muchas gracias.